Semana de este nuevo año, o mejor dicho, la primera semana del nuevo año, semana laboral me refiero. Así que aquí seguimos con la información y ya tenemos en plataforma a nuestro siguiente invitado, Roberto Gómez de la Torre, que está con nosotros. Lo saludamos a ver si nos escucha bien. Roberto, ¿cómo le va? Muy buenos días, Javier. Buenos días ¿Cómo a está? todos quienes nos siguen en las redes y a través de la radio. Feliz año de primera mano, así. De igual manera, Rodrigo, la verdad que el año lo empezamos que de alguna u otra manera con optimismo, con esperanza. Lo vemos así en una situación tan complicada que vive el Ecuador por corrupción, por situación económica, por la situación política, por la inestabilidad en la justicia, mejor dicho, por una desinstitucionalización que de alguna u otra manera los ecuatorianos esperamos que esto cambie. bueno, comenzamos el año como hemos venido comenzando los años, los últimos, más de la última década. Realmente cada año hemos ido empeorando lamentablemente nuestra esperanza y nuestra visión de cómo arrancamos el año. Eh, Llámese con mesa servida, llámese sin mesa servida, llámese con plata o sin plata, aunque el con plata no lo hemos escuchado en muchos años. Yo sí creo que más bien debemos pensar en la esperanza de que no es el papá gobierno el que nos va a sacar del problema, sino son las acciones individuales de los ciudadanos las que articuladamente nos van a solucionar problemas. Cuando revisamos, por ejemplo, noticias de fin de año, y vemos en los distintos canales de televisión cómo los barrios se han organizado para llevar sus fiestas de fin de año. Vemos en casos de barrios que llevan una tradición de organización en donde no hay delincuencia, donde la estructura del tejido social dentro del barrio naturalmente tiene a la delincuencia por fuera. Y vemos otras zonas donde la situación es mucho más compleja y veo con mucho pesar que ya Durán comienza a registrar fallecimientos y enfrentamientos de bandas. Entonces, más bien, ¿qué tiene Durán que no tienen otras zonas que lo hace tan, perdón la palabra, pero tan atractivo a las mafias? Porque hay otras zonas que no tienen esa situación y no estamos hablando de zonas con gran cantidad de guardias armados, sino zonas con un tejido social muy bien estructurado. Ciudadanos con ciudadanos pensando en su manzana, en su barrio, en su parroquia. Creo que ese es el camino de solución y definitivamente no Taita Estado. Resulta entonces, estimado Rodrigo, que hoy los ecuatorianos tenemos que vivir encerrados, encarcelados, entre comillas, en nuestros barrios, en nuestras urbanizaciones, en nuestros sectores, porque de lo contrario la delincuencia va a seguir haciendo de las suyas. Yo creo que no es un tema de encerrarse, sino de organizarse entre ciudadanos. La delincuencia está y ha estado presente. Hemos evidenciado, y aquí sí creo que vale la pena, a través del caso Metástasis y los chats, no cómo la delincuencia ha estado presente, sino cómo se ha infiltrado en todos los estamentos de la sociedad, tanto en lo público como en lo privado, en la justicia, en la procuraduría, en la policía. O sea, y qué bueno que esto salga a la luz, porque la única forma de solucionar una infección es cuando pones a drenar el pus. Perdón que sea tan Sí, gráfico, sí, no está bien. pero si no lo drenas, la, la infección sigue enquistada. Esto será una parte. Todavía creo que va a salir mucho más y creo que todavía habrá mucho más que actuar. Esta pus que está metida en la justicia, en la policía, en las Fuerzas Armadas, en la política, en la justicia, es decir, ¿es complicado drenarla o hay que buscarle la manera para poder tratar de salvar esa herida? Yo creo que va a ser doloroso, pero va a ser necesario. Y tú tienes que tomar la decisión entre o que salvas de la mano o no sé si ya sea el brazo y tengas que amputar ciertas partes o dejar que el organismo se muera. Y el organismo en este caso es el país, es nuestro Ecuador. Hay células cancerígenas, hay células infectadas,
pero hay una gran cantidad de células buenas que quieren salir adelante. Y yo creo que los ciudadanos debemos apostar por esas células buenas y ser nosotros como ciudadanos los actores del cambio. Tomará tiempo, indiscutiblemente. En el caso de la justicia, y ahí sí, yo creo que no creo que haya tantas células buenas, no sé, me equivoque, porque seamos francos, estimado Rodrigo, la verdad que cada vez que uno ha tenido algún inconveniente con la justicia, digo el ciudadano común y corriente, sabe que tiene que ir con un billetito en la mano para que le den agilidad al tema. Y así hemos visto hasta lo que hoy se ha revelado con Metástasis, tener a un presidente del Consejo de la Judicatura tras las rejas y toda esa tracalada de gente de la justicia que lo único que ha hecho es daño al país. Eso y lo que hemos leído en medios. A mí me ha impresionado leer en medios de comunicación ya periodistas de peso que están hablando de que, por favor, si va a salir hacia la vía por la vía una o la vía otra, no se olvide de llevar dinero porque las viudas están sacando billete y haciendo referencia directamente a las entidades de tránsito. O sea, ya la situación es, ayer veía unos chats en Quito, agentes desesperados por plata cerrando tales y tales vías en todo sentido. Ya no es ni siquiera, ya no hay una... Digamos que ya no se disimula. Decencia para robar. Seamos francos y directos, estimado Rodrigo. Sí. Gracias, no encontraba las palabras, no era falta de, sino es que ya es indecente, exactamente. Entonces, vamos solucionando problemas y eso conlleva en que los ciudadanos, la policía también tenga que hacer una autodepuración. Y a veces el general no es el malo, sino quienes rodean al general, lo que a veces pasa con las presidencias de la República también. Y por eso hablamos de los círculos rosa, los círculos de poder y este tipo de grupos. No así con los soplones previos los casos de allanamientos, ¿no? Porque esos soplones son cómplices. Totalmente. Eso sí hay que decirlo claro y fuerte, porque tampoco podemos dar el mismo. Y yo creo que ahí sí ya también sociedad tiene que darse cuenta que tenemos que salir adelante y ser pragmáticos, porque por el otro lado tienes los grupos de poder, indistintos niveles de poder, que lo único que buscan es la confrontación y el conflicto para mantener un caos y buscar que sus nichos de poder se mantengan, que también lo vamos a ir viendo en los diferentes estamentos, en lo público y en lo privado, porque aquí todos tenemos participación. ¿Una reforma profunda en el sistema judicial, estimado Rodrigo? Creo que necesitamos una depuración del sistema judicial, porque a veces queremos reformarlo. Y yo a veces soy un poco arisco, usamos el término en el campo, a las reformas, de reestructurar todo. ¿Por qué? Porque a veces queremos que todo cambie para que todo quede igual. Entonces, reestructuramos la justicia para tener jueces a la medida, porque los pocos que habían antes no eran suficientes. Entonces, le metemos la mano a la justicia. O creamos un consejo de la judicatura donde ponemos de manera irregular a un funcionario histriónico que de hecho debería estar probablemente en alguna prisión fuera del sistema solar, en alguna estrella lejana, para dejarnos un poco más tranquilos aquí y descontaminar el ambiente. Y de hecho no es solo él, sino él y su cómplice, que vivía anestesiado y no se daba cuenta lo que votaba. Vemos jueces que emiten excarcelaciones a sentenciados sin que los sentenciados ni cumplan con la devolución de lo robado, ni cumplan con las sentencias, y que ahora andan escondidos buscando refugio en embajadas. Creo que son temas que hay que analizarlos y esa es la justicia que debe limpiarse. Pero también es la justicia del día a día, la justicia de quienes están pagando a los jueces para sentencias menores, que también están siendo cuestionadas, en donde hay procesos pequeños que no salen a la luz, pero que también hay irregularidades profundas, en donde sí
un consejo de la judicatura depurado pueda hacer una limpieza profunda. Creo que hay sistemas informáticos que lo permiten hacer y tal vez la inteligencia artificial, porque le parece que la propia no funciona tan bien, la inteligencia artificial pueda hacer esos monitoreos y levantar las alertas del caso para que ahí sí gente proba pueda validar. Si de alguna otra manera lo planteado por el actual presidente en su campaña era hacer una consulta, ahí deberían incluirse algunas preguntas que sean claves en ese sentido. No sé, le consulto, Rodrigo, ¿debería desaparecer el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? A ver, ahí me la pones muy fácil y muy difícil. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social fue un consejo creado para cooptar la participación ciudadana y ejercer un verdadero control social. Ya los ciudadanos no pueden explayarse, los ciudadanos no pueden hacer vedurías porque tienen que pasar por un grupo de gente que inicialmente fue puesta a dedo y que luego migramos a mejorar, en donde no se mejoró. Simplemente se puso a los candidatos a dedo para que Javier, para que Rodrigo, para que cada uno vote por esos candidatos. Entonces, ya no hubo nadie que ponga dedo, fue el voto popular. Pero lo que no te dicen es que el Consejo Nacional Electoral es el que determina quiénes pueden y quiénes no pueden ser candidatos. Entonces, te limitan quiénes son candidatos y luego te obligan a votar por ellos. Entonces, ese es el otro tema. Ese consejo debe desaparecer o retirarle la mayor cantidad de funciones posibles. ¿Cómo logramos recuperar la institucionalidad del Ecuador? Creo que ese es un trabajo ciudadano. Sí vamos a requerir apoyos externos, definitivamente. Creo que vamos a necesitar procesos de inteligencia financiera. No solamente es un tema de inteligencia de policial o militar. Necesitamos inteligencia financiera para ver dentro de los nichos familiares cómo se van distribuyendo los dineros y el origen de los dineros. El momento que a las mafias, sean estas organizadas como crimen transnacional, narcotráfico, o a las mafias políticas que manejan el poder, porque mafias son mafias, comienzas a restringir el flujo del dinero, comienzas a ahorcarles, porque la forma de ejercer poder es a través del flujo del dinero. Y creo que ahí hay suficiente información en el mundo como para poder potenciar eso. Y los acuerdos internacionales, sea con Estados Unidos, sea con Israel, sea con países probos, lo podemos hacer. Metástasis dio un buen golpe. La pregunta es que a veces los ecuatorianos nos hacemos, y por eso les decía si se requiere una reforma en la justicia, es que la justicia actúe como tiene que actuar, porque si no nos vamos a pegar nuevamente contra la pared. Fíjese que llevamos años hablando de los casos de corrupción cometidos en el gobierno de Correa y no hay un centavo que se recupere. Es que ese es el tema. ¿Cómo puedes recuperar algo si el principal, uno de los que manejó todos los sectores estratégicos, no solamente que lo excarcelaron, sino que lo excarcelaron y cuando lo vimos salir de la cárcel con aretito, casi como un complete makeover, chuta, estaba a 0 kilómetros del pana. Entonces, y salió. No es que salió a su casa a estar tranquilo, no, salió a una de las emisoras a nivel nacional a hacer programas de opinión. Entonces ahí también, ¿de dónde sale el dinero para hacer ese programa de opinión? O las radios también, pues, con todo el respeto y el aprecio que le tengo a esa emisora, aunque me corten mi salida ahí, pues le abrieron el espacio. Ese es el otro tema que tenemos también que ser francos. Si tienes un delincuente que tiene sentencias ejecutoriadas, que no ha terminado de cumplirlas, que tienes procesos avanzando, no le puedes abrir el espacio en un medio nacional. En último caso, que se abra su cuenta de YouTube y que vocifere con lo que quiera y como tiene plata, que paute, pero no que los medios sean cómplices y alcahuetes.
porque ese es el otro tema que también fue denunciado por el embajador norteamericano. Sí, Habló de sí. equipos de fútbol, habló de narcogenerales en otro momento, pero también habló de medios de comunicación. Y ahí hay algunos viéndose cómo se lavan la cara, ¿no? No sé con qué se estarán lavando, si con asea, con cloro o con algún tipo de desinfectante adicional. Es increíble. Rodrigo, de esta situación podemos salir, estoy seguro, pero no es de la noche a la mañana. Y se requieren autoridades, se requiere transparencia, se requiere decisiones y acciones que permitan un poco cambiar esta imagen del Ecuador que ante el mundo es un desastre. Javier, yo sí creo, y esto lo invito a todos, es trabajarlo de todo lado por la transparencia. Exijamos más transparencia. El Estado tiene su rol, obviamente, pero el ciudadano también lo tiene. Si tenemos algo que no es claro, utilicemos las redes sociales, presionemos a las instituciones públicas para que las situaciones sean más transparentes, exijamos mayor información, porque si también nosotros nos quedamos callados, también nos volvemos en cómplices en mayor o menor escala, pero ya no podemos seguir en un silencio cómplice, perdón que repita esta Ujú. palabra Sí, sí. tantas veces, pero esa es la realidad. Hay que exigir transparencia, hay que exigir cambios, y no es solamente salir a las calles a botar piedras, como ya anunciaban movilizaciones los amigos del Frente Unitario de Trabajadores, a gente que aprecio muchísimo, pero tenemos que darnos cuenta que botando piedras no cambiamos soluciones, sino empeoramos las condiciones actuales. Entonces, vamos buscando soluciones a los problemas que tenemos, exijamos más transparencia. Los medios de comunicación juegan un papel fundamental y quienes hacemos opinión estamos en la responsabilidad de exigirlo. Como te digo, el tema de reformar la justicia, hemos pasado por varios procesos. Hemos pasado por las tanquetas en la Corte Judicial, hemos pasado por la Pichicorte, hemos pasado por lo que tenemos ahorita con este señor que ya, por suerte, ya no está haciendo muecas y en los medios, que ya es un adelanto, porque además se le daba espacios para que siga haciendo muecas y hasta visibilizarlo de mejor manera, cuando tenía procesos cuestionados desde sus acciones en las Cortes de Santo Domingo. O sea, ya venía con cuestionamientos previos. Esos son los temas que tenemos que ir depurando. Y como digo, el Consejo de Participación Ciudadana es otro ente que también es parte de esta enfermedad grande, que, que si bien puede haber tenido buenas intenciones, que no las creo, sí creo que debe ser reducido al mínimo. Otra entidad que debemos escarbar es el Consejo Nacional Electoral. Creo que hay que analizarla a profundidad porque en el proceso 2023, la primera vuelta, yo Bastante pude cuestionante. visualizar cambios importantes en actas subidas a la web que media hora más tarde fueron reemplazadas. Y, y yo lo vi, o sea, no tengo que creerle a nadie. Éramos un equipo de gente que íbamos a monitorear y cuando vimos que con el 1% ya se habían definido las elecciones y fueron procesos completamente lineales, del 1% al 100%, donde no se movió nada. Y eso jamás había pasado en la historia electoral del Ecuador. Siempre había sub y bajas de acuerdo a cómo ingresan o salen los datos. Entonces, ese tipo de data que estadísticamente puede haber una posibilidad que sea viable, pero habiendo hecho un trabajo previo de investigación, no se da en la vida real. Entonces, yo en eso sí creo que lo que se ha pedido, que se incluya en metástasis al CNE, es urgentísimo y que pase lo que tenga que pasar. Ese es el tema. No le tengamos miedo a seguir drenando ese pus o identificando más puntos de metástasis en el cáncer que tiene cooptado al organismo del cuerpo ecuatoriano.
Estimado Rodrigo, quiero agradecerle por haber estado con nosotros durante estos minutos aquí en I99. Gracias nuevamente y que tenga un feliz año. Estaremos conversando en los próximos días igual, así que seguiremos en este análisis. Un abrazo. Abrazo, gracias Javier, y confiemos en que sí podemos curarnos de esta enfermedad. Fuerte abrazo a todos. Gracias. Rodrigo Gómez de la Torre, con su criterio frente a una situación tan adversa en la que vive el país, con una desinstitucionalización, con una justicia totalmente podrida, les guste o no les guste, si hayan algunos buenos, pero está podrida la justicia, porque si la cabeza está donde está, la justicia está podrida. Una policía que está cuestionada también con algunos elementos, Fuerzas Armadas, en fin, solo es la fiscal la que saca adelante estos casos de corrupción, y la política, bueno, de esa ya hemos vivido algunos años y no hemos logrado nada. Son las 7 de la mañana con 59 minutos y en este momento 8 en punto de la mañana quiero saludar a mi hermano del alma, Ramiro Cepeda y Alvarado. Javier, buenos días, ¿qué tal? Que tengas un feliz año tú y toda la audiencia de I99 en este día martes 2 de enero del 2024, primer día laborable de este año en que comenzamos una semana corta de 4 días y que da toda la pereza del mundo de venir